tener aquí con nosotros al prior provincial de la provincia de Nuestra Señora de Gracia de Chile. Él nos tiene preparado un tema sobre el hombre, imagen de Dios según San Agustín, y pues espero que lo disfrutemos y muchas gracias, Padre, por aceptar no solamente este tema, sino por recibirnos, por todo. Gracias. Pienso que estamos en buena mano. Exacto, porque es patrólogo en su campo. Muchas gracias. No, gracias, Eduardo. Porque esto no lo digo tanto como prior provincial, pero el prior provincial puede ser. Pero, o sea, voy a dar estas reflexiones sobre el hombre como imagen de Dios a partir de los estudios que he ido pudiendo hacer a lo largo de mi vida. Soy patrólogo, o sea, estudié patrología y sobre todo a San Agustín. Por lo tanto, soy alumno del Augustiniano, de nuestro instituto que tenemos en Roma. Por lo tanto, esta es, digamos, el encuadre que vamos a dar del tema, si bien yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de una cosa. Yo cuando me mandaron el famoso itinerario que todos ustedes recibieron, ¿no? Yo me morí de miedo cuando vi este tema. Porque es arduo, o sea, en el fondo decir el hombre imagen de Dios en San Agustín, es decir, como si me hubieran dicho, José Ignacio prepara un curso de antropología filosófica agustiniana. Eso es. Y entonces, claro, yo tengo que hablar aquí un poquito más de una hora de un tema que es sumamente arduo. Entonces imaginémonos un mapa gigante, un mapa de un lugar que no conocemos necesariamente, que conocemos algunos lugares tal cual como cuando decimos, por ejemplo, a ver un país que no conozcamos. Nueva Zelanda. Ninguno de ustedes ha estado en Nueva Zelanda, ¿cierto? No. A lo mejor el padre Edward sí. Pero ya, tengamos un país así. Claro, posiblemente tengamos en nuestra mente alguna imagen que vimos en internet o abrimos nuestro celular y nos damos cuenta, sí, aquí la ciudad, el mapa, allá donde está la capital, que creo que se llama Wellington, ¿no? Pero más allá de eso, no tenemos idea. Entonces, ¿cómo vamos a explorar esta Nueva Zelanda que se llama antropología agustiniana? Y entonces, yo les propongo que lo vayamos haciendo paso a paso, sobre todo que lo primero que vamos a hacer, vamos como a delimitar un poco este mapa de esta región desconocida, le vamos a poner nombre y vamos a abordar algunos temas, o mejor dicho, primero les voy a dar una visión general, pero después de esta visión general voy a escoger algunos temas de manera muy somera también, porque no nos lo permite el tiempo, que nos sirvan sobre todo en la función de lo que estamos viviendo acá. A ver, los temas que estamos viendo son sobre todo un itinerario. Un itinerario donde primero, lo que yo comprendí, ¿cierto?, es hablar del hombre en sí desde la perspectiva agustiniana, y después los temas que vienen son temas relativos a la vida religiosa, a la regla, a las constituciones, a los estatutos, al sínodo, ¿cierto?, que es la dimensión del ser humano más en su dimensión con otros. Entonces yo dije, y espero no estar equivocado, yo dije, Ignacio, van a hablar después del tema de la vida en comunidad, ¿cierto?, de qué pasa cuando nos peleamos mutuamente, ¿cierto?, cuando no voy a la reunión de la fraternidad, cuando uno habla mal del otro, todas esas cosas tan cotidianas, pero que no pasan aquí, no pasan en la las fraternidades agustinianas laicales son un poco como el cielo en la tierra. Entonces, para, digamos, entrar, yo dije, entonces yo les voy a ofrecer a estas hermanas y hermanos una panorámica general respecto de lo que es el hombre para San Agustín. Como hay mucha filosofía entre medio, si alguno de ustedes no entiende, que levante inmediatamente la mano. Yo tampoco aquí voy a empezar a dar cátedra con palabras extrañas en lenguas que desde la época antigua. No, nos vamos a ir de a poquitito y sobre todo también vamos a recordar, porque yo creo que todos los que estamos acá algo sabemos. O
sea, aquí no estamos, digamos que los agarramos en la calle y los subimos a un avión y se vinieron para acá. No. O sea, todo esto lo hemos visto alguna vez. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a ver? Aquí nos vamos a ocupar primero, eso ahí está. Hay algunos temas interesantes, por ejemplo, que nos vamos a enunciar. Sobre todo también como un itinerario, porque la antropología agustiniana es también un itinerario. La búsqueda de la felicidad o la beata vita, la vida feliz, ¿no? Que es un tema muy importante en San Agustín. Luego, a partir de esa búsqueda y de esas preguntas que surgen del espíritu humano, las grandes interrogantes. ¿Y cuáles son las búsquedas, las grandes interrogantes que surgen del corazón humano cuando comienza a tomarse la vida en serio? Luego, la posibilidad de que Dios entre en esta búsqueda. Seguidamente, cómo conocer a Dios y al hombre, que es algo que también lo mencionábamos ayer en la homilía al inicio de nuestro encuentro. Luego, un pequeño excurso sobre el cuerpo en San Agustín, nuestra dimensión corpórea, qué significa. Y luego, lo que contribuyó la fe cristiana, porque todo esto que hemos visto anteriormente dice relación con la búsqueda filosófica de San Agustín, pero cómo la fe cristiana fue permeando y enriqueciendo la búsqueda agustiniana por comprender al hombre. Luego, el ser humano, que es igual a ser persona. Ustedes dirán, esto es algo obvio, ¿no? Pues en el siglo IV no era muy obvio que digamos. Y de hecho, una de las grandes contribuciones de la filosofía cristiana es el concepto de persona. Tomamos un avión desde Wellington, Nueva Zelanda, y si quieren nos vamos a Shanghái o a Pekín. ¿Y por qué hablo de China? Porque cuando, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene el Occidente cuando dialoga con China es que en China el concepto de persona no existe. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en la China y en el Japón, los militares japoneses, sobre todo, se daban cuenta de que los militares ingleses o los norteamericanos estaban llenos de condecoraciones, ¿no? El Imperio Británico y todo eso. Los japoneses no entregaban condecoraciones a los soldados. ¿Por qué? Porque la persona no importa. Lo que importa es lo que hizo ese soldado por el Imperio japonés. Y es el Imperio japonés el que asume las glorias de los soldados que mueren cuando se lanzaban como kamikazes sobre los acorazados norteamericanos en Pearl Harbor, ¿cierto? Todas esas imágenes que están grabadas en nuestro inconsciente colectivo, que es parte de la historia. Entonces, en esas sociedades orientales, por ejemplo, el concepto de persona se diluye. Lo más importante es la causa, el imperio, o ahora el partido, el régimen, la ideología comunista, el Estado comunista. Y por eso no lo miremos como obvio cuando decimos el ser humano es una persona. Eso es de acá, de esta parte del mundo, pero no de todo el mundo. Y que inclusive en nuestro occidente tan variopinto, las consideraciones relativas a la persona y al ser humano son distintas también. Si está inserto o no en medio de una sociedad, si es más individualista o no. Aquí en América Latina todavía hay un sentido más social del ser humano, cosa que en algunos lugares de Europa ya no es así, pero no nos vamos a meter en esos berenjenales tan profundos, porque ahí sí que se nos enreda un poco el tema. Bien. Y luego alguna noticia muy poca sobre el ser humano como ser histórico y luego el ser humano como ser social. Pero, sobre todo voy a apuntar a dos cosas que me parecen muy importantes para desenredar un poco la maraña de lo que significa ser hombre, ser humano. El deseo de Dios, que esto es fundamental, y el hombre como un ser indigente, como un ser necesitado de Dios. Esos temas son bellísimos y que es, como les digo, son elementos que he escogido solamente de la antropología agustiniana, porque podríamos también hablar muy largamente sobre la idolatría del pecado, el tema del ser humano llamado a estar en comunión con los demás, que también es típicamente agustiniano, pero como después se va a tratar a propósito de la espiritualidad de la vida comunitaria, yo me quedo tranquilo. Entonces vamos a centrarnos en el ser humano en cuanto un yo, en cuanto yo que soy capaz de abrirme a las grandes interrogantes. Y aquí vamos a tomar esta cita de Etienne Gilson, que es uno de los grandes pensadores franceses del siglo XX,
que nos ayude a encuadrar este tema, y espero que con esta cita también perdamos el miedo de cuando empezamos a hablar de la filosofía agustiniana, ¿no? Porque uno dice, bueno, es que yo tampoco he estudiado filosofía, y qué, vamos a ver, aquí voy a estar, como decimos en Chile, como chancho en misa, ¿cierto? Como pollo en corral ajeno, ¿cierto? Y por eso, escuchemos a este gran pensador francés, Jean Gilson, que nos dice lo siguiente, y aquí ustedes van a decir, aquí le bajamos la espuma del chocolate. Dice, la filosofía permaneció de modo inmediato en San Agustín como algo diferente a la búsqueda especulativa de un conocimiento desinteresado de la naturaleza. Eso no le importaba a San Agustín. Aquello que sobre todo le inquieta es el problema del propio destino. Miren qué increíble. El propio destino. Buscar conocerse para saber lo que es necesario para ser mejor y, si es posible, para poder vivir bien. En esto consiste toda su problemática. Aquí está el centro de la cuestión. ¿Pero qué significa destino? No es aquí que yo me voy a poner un turbante y nos vamos a leer el tarot, ¿no? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué es lo que nos va a pasar? ¿Cierto? Si ahora la luna entra en la 4ª casa de Acuario, ¿qué significa esto para las fraternidades agustinianas de América Latina? No es eso. El propio destino eterno. Si bien Agustín en sus confesiones nos relata un itinerario en el cual no voy a entrar, donde tiene que tomar consideración de las diferentes pulsiones que en su espíritu van surgiendo cuando muere su amigo, por ejemplo en el libro 4, se acordarán ustedes del drama con que narra la muerte de su amigo. Él habla del inmenso terror a la muerte que él tenía. Primero, porque si el amigo que era la mitad de su alma, o él era la mitad del alma de su amigo, si él moría también su amigo moría por completo. Pero sobre todo ahí descubrió un inmenso terror a la muerte, que tuvo mucho tiempo que pasar para poder superarlo. A la luz de eso, las intensas búsquedas que él comenzó a propiciar en su propia vida, y que él mismo nos va a ir contando. Por ejemplo, Agustín habla de una cosa muy simple. Aquí no me voy a detener mucho porque la cita es muy larga. Pero, ¿cómo vamos percibiendo la realidad a partir de los sentidos? Oye, a propósito, yo sé que puedo ser muy fotogénico, pero y gracias porque cada vez que digo algo me sacan fotos. Pero yo después voy a mandar la presentación en PDF, así que no estén ahí. No es necesario, no. Ahora, si me quieren sacar fotos a mí, les doy todo mi permiso. Pero esto no es para llegar aquí con Chilas, organizamos todo, ¿cierto? Ustedes. Pero no se inhiban si quieren sacarme fotos. Bueno, mira. Amén. Agustín primero funda, y esto después lo van a leer con mucha más tranquilidad, que es un texto de la ciudad de Dios. La primera búsqueda que él realiza es ciertamente una búsqueda de tipo racional. En sus primeros estudios, a los 19 años él tiene contacto con ese libro maravilloso que ya no llegó a nuestras manos, se perdió en la noche de los siglos, el Hortensio de Cicerón, donde se le exhortaba a buscar la sabiduría. Y él comienza a buscar, a enamorarse de esa sabiduría, pero no sabía dónde encontrarla. Una sabiduría que no era una sabiduría fuera de su propia vida, sino que era la sabiduría sobre su propia vida. La respuesta, ¿dónde está la verdad? ¿Y dónde puedo encontrarme con la verdad? Comienza aquí a buscar, como dice en la ciudad de Dios, ¿no? Este es el libro 11 de la ciudad de Dios, que empezamos a percibir con las cosas sensibles, que captamos imágenes de las cosas sensibles y estas aluden a nuestra alma, etc. De que el hombre tiene una natural inclinación a buscar la verdad. Esto lo dijo San Agustín en el siglo V y después lo siguió desarrollando, por ejemplo, el existencialismo, sobre todo Martin Heidegger, ¿no? Que en el siglo XX hablaba de que el hombre siempre vive en la verdad del ser. ¿Qué significa eso? De que, por ejemplo, ninguno de ustedes se está cuestionando de lo que yo les estoy diciendo es verdad. O, por ejemplo, muchos de ustedes a mí me están viendo por primera vez en estos días, pero no dudan de que yo
Una vez entré al prenoviciado, después al noviciado, hice mis votos y me ordené sacerdote. ¿Y si no fuera cierto? ¿Y si a lo mejor ni siquiera yo me bauticé católico? Esas preguntas no están presentes porque nosotros asumimos esa verdad del ser. Nosotros actuamos y vivimos de acuerdo a ciertas certezas porque la mente humana, el espíritu humano busca naturalmente y considera que hay una verdad. Ahora estamos en un tiempo donde, por ejemplo, después de las filosofías de Nietzsche, ¿no?, de toda esa época, ahora postulan una posverdad, o mejor dicho, de que no existe la verdad. Y uno se pregunta, bueno, ahora, y eso sí, o sea, ahora simplemente la verdad es como una especie de acomodación ideológica, y por eso andan tantas ideologías intentando meternos con tirabuzón, ¿cierto?, realidades sobre el ser humano, y dicen que el lenguaje genera la realidad, ¿no?, como si por decir una palabra la realidad cambiara, ¿no? Bueno, eso desde el punto de vista cristiano habría muchos cuestionamientos que podríamos hacer, y sobre todo porque no nos permite elaborar una filosofía que nos permita hacernos cargo de este deseo natural de verdad que tiene el ser humano. Por lo tanto, a esto nos estamos refiriendo cuando hablamos de la búsqueda de la felicidad, que aquí ya me adelanto, también considera para San Agustín una búsqueda de la verdad. San Agustín siempre dice, ¿quién hay que no quiera ser feliz? Todo el ser humano, todos los seres humanos cuando llegan a esta tierra buscan y quieren ser felices. Y esta es la primera pregunta, que aquí está, ¿no?, lo dice San Agustín acá. Tan verdad es que no hay nadie que no quiera existir, como no existe nadie que no quiera ser feliz. ¿Y cómo puede querer ser feliz si no fuera nada? Ahora, un poquito más arriba dice, pues no me engaño de que me amo, ya que no me engaño en las cosas que amo, aunque ellas fueran falsas. Sería verdad que amo las cosas falsas, porque iba a ser justamente reprendido e impedido de amar las cosas falsas si fuera falso que las amaba. Su amor es verdadero, aunque ama cosas equivocadas, cosas falsas, pero es verdad que ama. Ahora bien, siendo ellas verdaderas y ciertas, ¿quién puede dudar que el amor de las mismas al ser amadas es verdadero y cierto? Por lo tanto, el ser humano tiene una inclinación, y aquí ya establecemos dos puntos de referencias. Primero, a la felicidad, y segundo, a la verdad. Ya estamos listos, digamos que este tren ya se está armando y aquí tenemos los dos rieles por los cuales San Agustín va a ir andando. No se puede tomar el amor a la felicidad solamente sin referencia contra la verdad. Las dos son realidades interdependientes, de lo contrario, buscar la verdad sería tan fácil como drogarse, porque sería simplemente sentirse bien. Pero no es solamente eso. Y sabemos el drama que está detrás también de la drogadicción. Esto no te da respuestas a tus preguntas, a tus interrogantes más importantes de la vida. Por lo tanto, para San Agustín la primera certeza que existe es la certeza del yo. Esto va a ser muy importante, porque si soy yo, y yo, tal cual como después lo dijo René Descartes, ¿no?, en el discurso del método, no pienso, luego existo. San Agustín en el fondo dice, yo soy, yo existo, yo pienso, yo quiero ser, yo quiero vivir y yo quiero pensar. Desde este yo, luego viene la búsqueda o la solicitud por buscar la consistencia del propio ser. O sea, ¿quién soy yo? ¿Cómo me paro frente a este mundo? Esa consistencia, ¿dónde la voy a encontrar? ¿Cuál es la verdad de mi propio conocer? ¿Es verdad lo que yo estoy conociendo? De buenas a primeras decíamos que sí, pero no es tan fácil decirlo simplemente así de buenas a primeras. Tengo que tener certezas. ¿Y quién me va a dar estas certezas? La razón y la búsqueda de la verdad que voy realizando. Y sobre todo, algo que va más allá de motivos meramente científicos. ¿Cuál es el sentido de mi propia voluntad? ¿Cuál es el sentido de querer lo que yo quiero? ¿Se dan cuenta que son interrogantes que tienen que ver en el fondo con la consistencia de mi propio ser? Pero a la larga, queridas hermanas y hermanos,
Aquí podemos mirar nuevamente la vida de nuestro padre San Agustín. ¿Cómo fue haciendo realidad estas circunstancias? Primero que todo, le costó enormemente encontrar la verdad, porque en los lugares donde encontró esa verdad no se la proporcionaron. Fue donde los maniqueos le vendieron toda esa doctrina, que había una doctrina secreta, que tú tienes que aprender, y esa verdad se aprende a partir del conocimiento, pero cuando llega el obispo más importante de los maniqueos, Fausto, no fue capaz ni de responderle ni 2 ni 3 preguntas, y deja de lado todo, y comienza a leer a unos autores que se llaman los académicos, que no tienen nada que ver con la gente que trabaja en las universidades, los académicos que decían de que no es posible encontrarse con la verdad en esta tierra. Y Agustín se transforma en un escéptico y pierde la esperanza de encontrarse con la verdad. Es un tiempo muy oscuro para San Agustín, es un tiempo donde se desengaña, donde lo que él a sus 19 años, aquí estamos hablando ya de un Agustín a los 28, 29 años, 10 años antes, con la lectura del Hortensio, se había ilusionado tanto y parece que a los 28 o 29 años había perdido todas sus ilusiones, todo su sentido de la propia existencia. Por lo tanto, lo que desde aquí Agustín descubre es que su propio ser está en medio de la inconsistencia y en medio de la contingencia. Hay un autor moderno, Milan Kundera, un autor checo me parece que él escribió un libro que se llama ¿cómo se llama el libro? Se me olvida la primera palabra. ¿Cómo es? La irresistible levedad del ser, o la... ¿Se acuerdan ustedes de ese libro? ¿Alguno que lo hayan leído? Espérense, a ver, vamos a preguntarle a San Google cómo se llama. Es una novela. Es una novela, pero ¿cómo se llama la primera palabra? La insoportable levedad del ser. Es una novela donde el protagonista se enfrenta a su contingencia, a la inconsistencia de ser humano que atraviesa diferentes dificultades con su familia, con enfermedades, con problemas de trabajo. Mejor ni se los mando a leer porque ya en los últimos 2 años con la pandemia creo que ya tuvimos bastantes pruebas de la inconsistente levedad del ser. ¿No es verdad? Así que eso mejor no nos metamos. Luego el deseo, sigamos con estas certezas o estas grandes interrogantes que aborda Agustín. El deseo de una aclaración sobre el valor y el destino de la propia vida, hacia dónde voy. Aquí es muy fácil caer presa de los placeres, las pasiones y no obtener respuesta. Y la necesidad de una integración, de una plenitud que el hombre no puede darse a sí mismo. Agustín se da cuenta de que no es posible regalarme a mí mismo esa plenitud si yo busco hasta el fondo de esa plenitud. No es posible. ¿Dónde entonces la voy a encontrar? Y aquí es donde aparece una nueva interrogante, una nueva posibilidad para San Agustín a partir de esta búsqueda de la felicidad y de la verdad, que es la posibilidad de Dios. Vamos a ver al final de esta disertación cómo, y aquí ya se los adelanto, y aquí a lo mejor lo puedo decir como una manera de pregunta, ¿dónde San Agustín escribe sobre el deseo de Dios? Y la respuesta es en ninguna parte. San Agustín nunca escribe directamente sobre el desear a Dios. Agustín siempre cuando habla del deseo de Dios comienza con esta dinámica de camino, primero con el deseo de la felicidad, luego con el deseo de la verdad, la inconsistencia del propio ser, y ahí llega hasta Dios. ¿Y por qué no parte del deseo de Dios? Porque si parte con la razón, puede a lo mejor sentir una cierta nostalgia de Dios. Pero el hecho de buscar a Dios para San Agustín es un don de Dios. Es algo que Dios se lo dona. Por lo tanto, no se lo puede inventar a sí mismo. A partir de esto, San Agustín descubre que Dios es la posibilidad que le puede dar respuestas a todas estas primeras interrogantes. Por lo tanto, por ejemplo, esta misma
cita de Ordine, que es uno de los primeros, sobre el orden, que es uno de los primeros libros que él escribe, recién convertido con 34, 35 años, está en Casiciaco con sus amigos, todavía no vuelven al África del Norte a fundar la primera comunidad, esta es casi la primera comunidad, y él dice, se afana por esta erudición la misma filosofía y llega a la unidad, pero de un modo más elevado y divino, y son dos problemas los que le inquietan, uno concerniente al alma y el otro concerniente a Dios. La homilía de ayer decía, ¿no? Deseo conocer a Dios y el alma. Y aquí están las dos grandes preguntas de Agustín. El primero, la primera búsqueda, la búsqueda sobre el alma, lo lleva al propio conocimiento. Estas preguntas que nos hacíamos, ¿quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de mi propia voluntad? ¿Cuál es el sentido de mi búsqueda? ¿Para qué estoy aquí? ¿No es verdad? Y luego el segundo, que es la búsqueda de Dios, el conocimiento de nuestro propio origen. El propio conocimiento, conocerme a mí mismo, es algo grato, es algo bonito conocerse a uno mismo. Pero el de Dios es el más caro, es el más precioso, es el más sublime, dice Agustín. Aquel, el conocimiento del hombre, nos hace dignos de la vida feliz, de la sabiduría. Pero el conocimiento de Dios nos hace felices de verdad. Aquí quiero detenerme. Agustín busca la felicidad, y aquí hay un texto de confesión, del libro 10 de las confesiones, que es clarísimo. ¿Qué es lo que amo cuando yo amo a mi Dios? Y ahí él empieza a decir, empecé a mirar la naturaleza y todas las obras que son bellas me dijeron, tú no eres, yo no soy tu Dios. Luego me miré a mí mismo y me pregunté, ¿quién eres tú? Y respondí, yo soy un hombre. Y dentro de mí mismo subí y me elevé y ahí me encontré con mi Dios. Ese ejercicio es justamente lo que le dio la felicidad. Por lo tanto, aquí podemos darnos cuenta de que la búsqueda de la felicidad, por una parte es un fin, pero no es un fin en sí mismo, porque cuando me adentro en esta búsqueda sincera y profunda de la felicidad, y sobre todo una búsqueda honesta de la felicidad, me doy cuenta de que hay que buscar a alguien mucho más profundamente, de que tengo que esforzarme por conocer a alguien que solo Él me va a dar la felicidad completa. Y ese alguien es Dios. Ese alguien es la verdad con mayúscula, con la cual yo me voy a encontrar. ¿Está claro hasta ahora? ¿Sí? ¿No? ¿O hay alguien que se bajó del avión, todavía está en Shanghái y está escuchando como si fuera chino todo esto que estoy diciendo? Entonces, fíjense, sigamos moviéndonos en estos dos polos, que al final son estas las dos principales realidades que tenemos que descubrir y que tenemos que todavía seguir cultivando en nuestra vida espiritual, sobre todo en nuestra vida espiritual personal. ¿Quién soy yo y quién es Dios? Los protagonistas de nuestra vida, de la vida de cada uno de nosotros, cuando cerramos la puerta de nuestra habitación y cerramos los ojos y queremos, más allá de nuestros seres queridos, somos Dios y nosotros mismos. Somos siempre dos. Un yo y un tú. De hecho, conversábamos con un hermano hace unos días sobre el tema de la mística religiosa, ¿no? La mística, ¿qué significa, no? Y que muchas veces la mística, la vía de la mística es una vía espiritual muy refinada, pero que al mismo tiempo está al alcance de todos, porque es como el amor, es como enamorarse. Y cuando uno se enamora, a veces hay cosas que uno no necesita decirle al ser amado, ¿cierto? No hay que estar diciéndoselo siempre con palabras, y ni siquiera con gestos. A veces con el silencio, con una mirada, y eso todos lo hemos experimentado, ¿cierto? De expresar el amor a través de una mirada, o inclusive algo, un gesto, porque ya cuando uno va conociendo a la persona amada, inclusive cuando esa persona hace un pequeño gesto o deja de hacerlo, uno sabe lo que esa persona está diciendo o no está diciendo. Con Dios pasa o tiene que pasar lo mismo, y esa es la dimensión mística de la vida de Dios, y que inclusive sobre todo esto se desarrolla en el silencio. Y con este hermano conversábamos de que, claro, los grandes escritores místicos, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, el mismo San Agustín, que era místico, nos dejaron muchas obras. Vayan a ver al lado
lado los libros, las obras de San Agustín, las obras de San Juan de la Cruz, que están ahí compiladas en muchos volúmenes. Pero más allá de lo que ellos nos enseñaron, inclusive si alguno de nosotros se las aprendiera de memoria, no tendría la misma experiencia espiritual que San Juan de la Cruz, o que Santa Teresa de Jesús, o que San Agustín. Porque lo más importante es la relación que ellos tuvieron con Dios a partir de ese silencio, de las miradas que se intercambiaron, de los silencios que compartieron, de la profunda mística. Por lo tanto, fíjense, tal vez la palabra más mística que existe para definir a Dios, y esta es una contribución no solo de San Agustín, sino de todos los padres de la Iglesia, los padres de los primeros siglos, es una sola palabra. Y que creo que con esta palabra inclusive nos da para nosotros, para mirar el rumbo de nuestra vida espiritual. Y esa palabra son 2 letras simplemente: tú. Dios es el tú con mayúscula. Delante de ese yo, delante de mis circunstancias, y que es un tú completamente diferente a mí mismo. Y esa es una de las cosas que descubre Agustín cuando se convierte. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan ustedes que San Agustín, antes de convertirse, inmediatamente antes de su conversión, empieza a leer a los neoplatónicos? Los neoplatónicos decían, y eso a Agustín le gustó mucho, porque los neoplatónicos decían, sí, se puede buscar y podemos entrar en comunión con ese ser divino. ¿Y por qué tenemos que entrar en comunión con ese ser divino? Porque nosotros somos de la misma naturaleza de Dios, decían los neoplatónicos. Y a San Agustín esto le pareció como, esto es medio hippie, esto es como de todo. No, vayan a fumar marihuana a otro lado, los neoplatónicos, ¿por qué no? No es así. Porque precisamente lo hermoso de buscar a Dios, primero que todo, lo que a San Agustín le enamora de Dios, no es tanto de que él busque a Dios, sino de que ha sido Dios el que ha venido a buscarlo a él. El Papa Benedicto XVI decía, más que nosotros buscar la verdad, es la verdad la que ha venido a nosotros, y nuestro rol en la vida, nuestro papel en la vida, es dejarnos abrazar por la verdad. Y por eso podemos hacer nuestra la frase de San Agustín, que la verdad no es ni mía ni tuya, no porque no exista la verdad, sino porque esa verdad ha venido a nosotros, se encarnó del seno del Padre, se hizo hombre, se hizo niño, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, y cuando empezó a hablar, nos predicó el Evangelio, sanó, nos habló del Padre misericordioso, y por causa nuestra murió y resucitó y nos dio nueva vida. De eso es capaz la verdad, y ese es el Cristo del cual San Agustín está profundamente enamorado. O sea, él dice, tú me amaste tanto que Cristo vino y se hizo pequeño y se hizo humilde. De hecho, una de las frases más bonitas con las que San Agustín se refiere a Jesús en las confesiones es mi humilde Jesús. Así lo llama. Porque en esa frase, en ese tú de Dios, que se vuelve loco de amor por el hombre, San Agustín descubre de que en el fondo yo no tengo por qué tener la misma naturaleza divina de Dios para ir a buscarlo No, el amor está en que Dios se ha despojado de toda su omnipotencia y ha venido a este último pedacito de materia inorgánica que anda girando por el universo en torno a la estrella más roñosa de la periferia más ordinaria de una galaxia periférica, que está orbitando a no sé cuántos años luz de las demás galaxias. Ese Dios que creó todo eso y que jamás en el universo el ser humano va a poder conocer, ese Dios se encarnó en este pedazo de universo, pequeñísimo, ínfimo, y se hizo hombre. Entonces, ¿cómo puede un Dios tan grande amar a alguien tan pequeño como yo? Y eso es lo que a San Agustín le cambió la vida. Y ahí él descubrió ¿quién soy yo? Y en referencia a ese tú, por eso les digo, la expresión más mística que tal vez podemos saborear, ¿no? Con todo este contenido y con mucho más contenido, es que Dios es ese totalmente tú, ese totalmente otro, que viene, que me salva, y
que quiere que le abra el corazón y que cuando nos acercamos a Él es donde realmente podemos descubrir la vida feliz, conociéndome a mí mismo, y podemos ser realmente felices conociendo a Dios. Ahora, una de las frases más bonitas es la segunda que aparece acá, ¿no? De que el ser humano tiene una memoria de Dios y una memoria propia. O sea, conocer a Dios y al hombre, conocer a Dios y el alma, tiene que ver con la capacidad que el hombre tiene de ir en su corazón albergando todo lo que él va comprendiendo de lo que Dios va haciendo por él y también del misterio que soy yo mismo. Esta frase la puse en latín, que está en los soliloquios, que es la segunda frase que ustedes se encuentran acá. Quiero conocer a Dios y el alma. Pero vamos a saborear el latín. Y aquí no se asusten si no saben latín, porque lo vamos a saborear juntos. En latín se dice Deum et animam scire cupio. Deum et animam, eso está fácil. Dios y el alma, conocer deseo. Aquí habla como el maestro Yoda de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Por la frase así, el verbo al final, ¿cierto? Scire, conocer, pero es conocer para la sabiduría, no es conocer como uno aprende una cosa de memoria. Eso es lo que quiere Agustín, es la ciencia que nos da la posibilidad de poder enfrentar la vida con nuevos conocimientos. Esa es la ciencia, a eso se está refiriendo, y sobre todo la última palabra, cupio. En latín, querer se dice de diferentes maneras, por ejemplo, volere. Pero aquí Agustín no dice Deum et animam scire volo. No es quiero conocer a Dios y el alma, sino que dice cupio, que significa desear ardientemente. ¿Se acuerdan que hay un Dios que se llama Cupido? ¿Cierto? Que es el ingobernable, ¿no? Uno va, ¿cierto? Yo veo una chiquilla bonita y de repente, ¿cierto? Cupido. Y eso no te lo gobierna en la mente, nada, ¿no? Cuando uno se enamora, se enamoró y punto. Después lo que uno hace con los propios sentimientos, ¿cierto? Eso ya ahí lo va viendo. Ese es el deseo que embarga a Agustín. El deseo ardiente de un enamorado de querer conocer profundamente a Dios y de querer conocerse a sí mismo, el misterio de ser hombre. Y aquí está lo que yo les decía ayer en la homilía, ¿cierto? Nuestro tiempo, nuestro mundo o nuestra iglesia realmente tiene entre sus filas, o las comunidades agustinianas, laicales y religiosas, o sea, aquí no nos salvamos los frailes tampoco, tiene entre sus filas actualmente, en nuestros corazones, personas, hermanos y hermanas, que estemos deseando ardientemente conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Mejor no lo respondamos para no hacer el ridículo, ¿cierto? Muchas veces porque... O sea, que tampoco ni siquiera nosotros podemos dar cuenta de nosotros mismos. O sea, a ver, el ser humano tiene tantas complejidades. Cada uno de nosotros. Tenemos pulsiones, qué sé yo, puedo un día, qué sé yo, despertarme y estar contentísimo y de repente hago un mal esfuerzo en bicicleta y me dan un vago todo el día y ahí hasta ahí no me llegó el día bonito que tenía. O qué sé yo, me fueron a vacunar contra el COVID y ando como si tuviera una resaca después de una fiesta, ¿cierto? Como todos nos ha pasado cuando nos han vacunado contra el COVID, ¿no? Que uno queda casi un día completo con dolor de cabeza, con fiebre, ¿cierto? Como una resaca, pero lo peor de todo es que el día anterior no tomó nada, así que... ¿Cómo eso, no? O sea, tenemos que hacernos cargo de todas esas realidades que componen el ser humano. No siempre podemos orar como queremos. Ojo. Porque a veces estamos preocupados por diferentes cosas. A veces el aburrimiento nos sucumbe el alma. A veces estoy muy ardiente para orar. Tengo muchas ganas de orar y lo hago muy bien. O experimento consolaciones, o estoy en un periodo de aridez espiritual. Entonces, tengo que hacerme cargo ya de este misterio de ser humano. Y más encima,
se me invita a querer descubrir a Dios, que es el misterio más grande que nunca lo vamos a poder abarcar. Esa es la tarea que tenemos por delante. Y por eso yo les propongo este itinerario del ser hombre, como precisamente Agustín lo vivió, como un itinerario. Y Agustín por eso oraba, ¿no?, al principio del libro segundo de los Soliloquios: oh Dios siempre el mismo, conózcame a mí, conózcate a ti. Nover in me, nover in te, en latín. He aquí mi plegaria. Un punto muy importante que quiero recalcar, que si bien no vamos a poder ver todo, es cuál es el itinerario por el cual Agustín quiere acceder a este conocimiento de Dios y del alma. Porque de esto no se habla mucho cuando hablamos de San Agustín. Y esto es una de las cosas que más recalcaba y que sigue recalcando el padre Negro Cipriani allá en Roma, que es uno de los el más grande estudioso sobre San Agustín que tiene la orden actualmente, el padre Negro. ¿Cuáles son las fuentes, digamos, para poder conocernos realmente como seres humanos a nosotros y también para hacer un itinerario de conocimiento de Dios? Que como ven, antes de enfrentar esta frase, yo hasta ahora no le he dado ninguna definición de ser hombre, ¿se han fijado? Porque sobre todo la dinámica agustiniana es una dinámica de camino. Después vamos a dar algunas definiciones, pero lo primero que quiero que nos demos cuenta es que es una dinámica vital. Si aquí fuéramos, por ejemplo, dominicos y estuviéramos meditando sobre el pensamiento de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, ya les habría dado 20 definiciones. Porque Santo Tomás de Aquino es el hombre de las definiciones. Pero San Agustín es una filosofía y una teología viva, donde está la vida también que se pone en juego. Y sobre todo tiene que ponerse en juego la vida. Aquí no los entretengo más. El primer libro que escribió San Agustín después de su conversión es el Contra Académicos. ¿Se acuerdan quiénes eran los académicos? ¿Qué eran? A ver si escucharon. ¿Quién lo puede decir? Eso, estaban todos despiertos. Muy bien. Eran los escépticos, muy bien. Eso es. Eran los escépticos, no eran los que trabajaban en las universidades, ¿verdad? Eran un grupo de pensadores, ¿cierto?, que decían: no es posible conocer la verdad en esta tierra, ¿cierto? Confórmate con tener un discurso bien articulado, un lenguaje bien articulado para nombrar las cosas, pero nada más. Pues Agustín escribe después de su conversión un libro para refutarlo porque se dio cuenta de que estaban equivocados. Y en este libro, él dice, aquí tiene 33 años, y ¿para qué dice? Aquí lo está diciendo, lo vamos a leer juntos, dice: para que ustedes conozcan brevemente mi plan, sea cual fuere la humana sabiduría, veo que aún no la he alcanzado yo. Con todo, aún hallándome ya en los 33 años de la vida, creo que no debo desconfiar de alcanzarla alguna vez, pues despreciando los bienes que estiman los mortales, carrera, maestro de retórica, orador en la corte del emperador, todo eso lo dejó botado, la posibilidad inclusive de formar una familia, ¿cierto? Creo que no debo desconfiar de alcanzarla alguna vez, pues despreciando los bienes que estiman los mortales, tengo propósito de consagrar mi vida a su investigación. ¿La investigación de qué cosa? De la sabiduría. ¿Cómo lo va a hacer? Está en comunidad con sus primeros hermanos. Está Santa Mónica todavía, porque aquí están todavía en Casiciaco, todavía no se embarcan para partir al África cuando Santa Mónica va a morir. Está Adeodato, está Alipio, están otros discípulos, Trigesio, Licencio y otros más que aparecen en sus obras, y con ellos se está viviendo esta investigación, esta búsqueda de la verdad en conjunto. Y como para esta labor me impedían con bastante fuerza los argumentos de los académicos, que les eran, contra ellos me he fortalecido con la presente discusión, pues a nadie es dudoso que una doble fuerza nos impulsa al aprendizaje: la autoridad y la razón. Estas dos cosas escríbanlas con lápiz y con cautina, así para cauterizar las páginas, tatúenselo en el brazo si quieren. La autoridad y la razón. Y para mí, y
y aquí Agustín lo va a explicar, para mí es cosa ya cierta que no debo apartarme de la autoridad de Cristo, pues no hallo otra más firme. Con su conversión, aquí Agustín se encuentra por fin con la autoridad de Cristo. ¿Qué significa eso? De que en Cristo él encontró la verdad. Y por eso mira a Cristo y encuentra en él la autoridad en la cual puede confiar y sabe que no lo va a engañar. No hay nada más firme que él. De hecho, a propósito, ¿ustedes saben cuál es la cita bíblica que más le gustaba a San Agustín? Mateo 25. Mateo 25. Esa del Evangelio, sí. Esa es la... Sí, esa, sí, sí. Pero hay una de un salmo, que es una que repite mucho, y que la repite justo en los momentos claves cuando habla de la búsqueda de Dios. Junto con esa de Mateo 25 está el Salmo 73, 28. Para mí lo bueno es estar junto a Dios. En el Señor Dios he puesto mi esperanza. Esa la repite muchas veces, es su cita favorita cuando quiere hablar de la estabilidad en la autoridad de Dios, de la estabilidad de Dios. Salmo 73, versículo 28. Como siempre en los conventos de los frailes no hay una Biblia aquí, ¿no? Ah, no, aquí está. Es que esta no es la que la trajo Juan Otto. Sí, a ver, para que no digan después que me la dio mal el padre, ¿dónde está? En el WhatsApp después cuando estemos en la calle, el padre dijo, mal la cita, no encuentro la cita. Sí, Salmo 73, 28. Aquí en esta versión dice, mi dicha es estar cerca de Dios, yo he puesto mi refugio en ti, Señor. Pero en el latín, como lo usa San Agustín, dice, para mí lo bueno es estar junto a Dios, en el Señor Dios poner mi esperanza. Poner mi esperanza, poner la esperanza en Dios. O sea, no encuentro otra autoridad más firme que la autoridad de Cristo. Por eso esa es la cita favorita de Agustín cuando quiere hablar de la búsqueda de Dios. Bien, en los temas que exigen arduos razonamientos, aquí está la razón, pues tal es mi condición que impacientemente, estoy deseando conocer la verdad, no solo por fe, sino por comprensión de la inteligencia, confío entre tanto hallar entre los platónicos la doctrina más conforme con nuestra revelación. O sea, Agustín no deja de lado el hecho de buscar entre los filósofos platónicos aquello que le ayude a encontrar la verdad. Pero, ojo, lo que subrayé aquí abajo, la doctrina más conforme. O sea, que ahora Agustín no enfrenta el conocimiento de Dios y del hombre simplemente con la mera razón, sino que ahora la razón tiene una mediación a través de la cual ve la vida, que es la autoridad de Cristo. Digamos que la autoridad se transforma en el punto de referencia a través de lo cual Agustín va distinguiendo, discriminando, discerniendo qué es lo cierto y qué es lo falso. Por lo tanto, aquí se nos producen dos polos en la búsqueda agustiniana de lo que significa ser hombre. Por una parte, la ratio o la razón, y por otra parte, la autoridad, ¿cierto? Que es la autoridad. Sigamos compaginando este tema. Primero, la razón como un motor humano, ¿cierto? Para la búsqueda, para encontrar argumentos válidos en el encuentro con la verdad. Esto Agustín lo conocía muy bien, ya que había estudiado retórica, las reglas del pensar y las reglas del hablar. Y por otra parte, la autoridad, que es la capacidad de dejarse guiar por alguien en quien plenamente confío, porque es capaz de llevarme a la plenitud del ser. En un primer momento Agustín lo había visto con los maniqueos, ¿cierto? También por un tiempo estuvo coqueteando con la astrología, se dedicó a sacar horóscopos San Agustín, esto no es mentira, lo pueden ver en las Confesiones, libro quinto, libro sexto. Ahí está. En el libro séptimo ya deja de lado la astrología.
y luego se transforma en un hombre escéptico. Y ahí está el tema, ¿dónde encuentro esa autoridad? Y aquí está el punto fundamental, queridos hermanos, porque no es tan fácil. Sobre todo, primero, aquí ya podemos hacernos otra pregunta. Si ya es difícil pensar, por ejemplo, en nuestro tiempo actual, de que hay preguntas que la gente no se está haciendo porque está profundamente adormilada con tanto de redes sociales, entretenimiento, TikTok. A veces uno se puede quedar pegado 1 hora viendo los videos de TikTok, ¿cierto? Mi perrito Fiu Fiu y todas esas tonteras, ¿cierto? Yo también a veces las veo. Pero Instagram y todas esas cosas, ¿no? Todos se ríen, ¿no? Todos también. Estamos conectados. Exactamente, todos muy bien conectados. ¿Sí? Cuando estamos metidos en eso, y hay gente que en el fondo, fíjense, la gente no necesita a Dios, no le importa a Dios. Hay un libro, también otro libro que les quiero citar, ahí no me pregunten el autor porque lo estuve buscando ayer y se me perdió, que es un libro que salió ahora en España, creo que es de Ediciones Palabra, no sé, que se llama Dios no importa. Que precisamente un poco ayer también se lo decía en la homilía, de que el gran problema de nuestra sociedad no es tanto el ateísmo, sino el indiferentismo. Eso es, o sea, pueden haber iglesias, nuestros niños pueden estar en colegios católicos. Por ejemplo, el gran problema que tenemos en nuestro colegio aquí en Santiago, que la gente no es de una clase tan acomodada, es clase media, son pequeños y medianos empresarios que sufrieron mucho durante la pandemia porque muchas pequeñas empresas tuvieron que cerrar forzadamente. Ahora también Chile está viviendo una recesión económica. Entonces, han sufrido mucho nuestras familias de acá del colegio, pero es una clase económica que ha tenido un buen pasar, un cierto bienestar. Y nuestro principal desafío pastoral por décadas en este colegio ha sido justamente el hecho de que a los niños y a los jóvenes no les importa la fe. Porque lo tienen, o sea, sus papás le han dado un buen pasar, ¿cierto? Y inclusive los mismos papás. Estamos en una sociedad altamente competitiva, una sociedad que persigue como meta el bienestar, el tener cada vez más, etc. Entonces la pregunta sobre Dios no sale ahí, no aparece. Y eso ha ido configurando, y yo creo que en nuestros países, ¿no?, cambiando un poco el chip en algunas circunstancias, porque las culturas son un poco diversas. A fin de cuentas, el indiferentismo religioso llegó para quedarse. Y eso es lo que sucede. Entonces, el tema es, primero, hacernos cargo de esas preguntas. Instar a que nos hagamos algunas preguntas importantes, profundas en nuestra vida. Y después, ¿dónde encuentro la autoridad que me va a guiar para poder encontrar esas respuestas? Para San Agustín fue un camino larguísimo de 32, 33 años, hasta que al final se encontró con las mediaciones a través de las cuales esa autoridad nos habla. ¿Qué sucedió a los 33 años en la vida de Agustín? Se convierte. Pero es que se convierte ¿de qué? ¿Es que antes no era cristiano? ¿En que antes no buscaba a Cristo? ¿O sí lo buscaba? Esto ha sido materia de controversia. El padre Nelo Cipriani en Roma dice, no debería ser tanto controversia si es que nos pusiéramos a leer las confesiones. Porque en las confesiones San Agustín dice clarísimo que Agustín desde niño ya tenía en su vida el nombre de Cristo. Exactamente. Lo había bebido piadosamente con la leche de su madre. El nombre de Cristo estaba. De hecho, una vez se enferma y casi se muere y lo inscriben como catecúmeno para recibir el bautismo. Lo que pasa es que después se mejora y dale a tu cuerpo alegría Macarena. Pero Agustín siempre buscó a Cristo. El problema era dónde lo podía encontrar y por eso se mete con los maniqueos, donde le ofrecían una salida fácil al problema del bien, del mal, el sentido de la vida, la muerte, la enfermedad, el amor, todo, etc. Para encontrarse con el verdadero Cristo, que no encontró ahí y que de hecho descubrió que era una doctrina falsa. Luego, cuando desiste,
tiene que pasar mucho tiempo, sobre todo a la luz de la experiencia de Milán, cuando se va a trabajar como orador de la corte imperial, y allí conoce a San Ambrosio, se impresiona del modo como San Ambrosio predica las Escrituras, descubre que hay una manera diferente de comprender la palabra de Dios, y sobre todo el círculo cultural que giraba en torno a San Ambrosio, gente muy erudita, gente muy sabia, gente con más estudios que Agustín, y que eran cristianos. Y ahí es cuando él tiene que sanarse de esas heridas que le había dejado esa otra adhesión intelectual a los académicos y a los maniqueos, digo, y ahí es cuando por fin descubre a Cristo. ¿Dónde? En el fondo, that is the question. ¿Dónde encontrarse con Cristo? En su palabra, en la tradición de la Iglesia, en sus sacramentos, en sus ministros. Todo eso configura la gran mediación que se llama Iglesia, y de la cual Agustín en un principio era también rebelde. ¿No es verdad? Pero el tema de que el mismo Agustín era consciente de que esta mediación Iglesia era una mediación humana y por lo tanto falible. De hecho, Agustín tuvo que enfrentar uno de los grandes problemas de su tiempo, que era el donatismo, que era una secta, un grupo, que ellos decían: nosotros somos la verdadera Iglesia donde no hay pecadores, donde muchos de nosotros sufrieron persecución por ser cristianos. En cambio, la Iglesia Católica está llena de curas que cometieron estos pecados, de gente que, qué sé yo, en el momento de la persecución quemaron incienso a los ídolos, entregaron los libros sagrados. Es una iglesia de pecadores. ¿Cómo puede ser la iglesia verdadera de Jesucristo? Y los donatistas decían: si un sacerdote pecador bautiza, ese bautismo no es válido. Y Agustín dijo: no es así. Y es el primer padre de la Iglesia que defiende de una manera tan profunda la Iglesia, que precisamente por ser pecadora es la verdadera Iglesia de Jesucristo. Porque lo que la hace santa no es la santidad de sus miembros, sino el santo, el único santo que nos santifica a nosotros. Por lo tanto, es tan válida la misa que celebró el Padre Pío de Pietrelcina como la misa que celebra el sacerdote que cometió abuso sexual contra un menor. Esto es crudo, pero desde la línea de la teología sacramental, desde la línea de lo espiritual del sacramento, es así. Todos los sacerdotes que estamos aquí somos pecadores, y todos nos confesamos y todos tratamos de hacer un camino de conversión. El gran problema del escándalo de la realidad humana de la Iglesia es que deberíamos ser mucho más santos de lo que somos, y eso es lo que produce el dolor que estamos enfrentando ahora en la Iglesia con la realidad de los abusos de todo tipo que se cometen hoy. Pero la santidad de la Iglesia la da otro. En el fondo es Dios el que quiere y el que nos santifica. Y por eso Agustín, como les digo, no es ningún ingenuo cuando mira esta mediación, porque él es el primero al decir de que es una mediación falible, una mediación profundamente imperfecta, pero que es una mediación que Cristo quiere. ¿Se acuerdan de ese salmo que dice: me brota del corazón un poema bello, recito mis versos a un rey, mi lengua es ágil pluma de escribano, eres el más bello de los hombres, que habla, ¿cierto?, en tus labios se derrama la gracia? Y San Agustín dice: aquí se retratan el matrimonio, las bodas de Cristo con su iglesia. Y dice San Agustín: Cristo es el novio, la iglesia es la novia, Cristo es hermoso y la iglesia es fea. Por lo tanto dice: Cristo es un hombre que se casó con una mujer fea. Uno tendría plata, ¿no? Pero no. Y San Agustín dice: ¿por qué Cristo se casó con una mujer fea? No se casó porque fuera fea, sino que se casó para hacerla bonita, porque él sabe que solo casándose con ella la va a hacer bonita. ¿No es la historia como la del príncipe que era un sapo y después con el beso se transforma en príncipe? ¿Cierto? Se transforma en Brad Pitt, ¿no? Pero aquí es la versión femenina, digamos. Así San Agustín describe el Salmo 44, me parece que es.
cuando medita, ¿cierto?, en el comentario de los Salmos, de que justamente la iglesia es fea, pero Cristo la hace hermosa, solo con ella. Entonces, ahora, esto no lo vamos a ver que esto ya lo, ¿para qué? Y esto en realidad tampoco. Después lo vamos a ver. Para ganar un poquito de tiempo, porque ya estamos cerca del almuerzo. Resultado de la ecuación de que la fe cristiana para Agustín, el encuentro con la escritura, el encuentro con la iglesia, el encuentro con la tradición, que en el fondo el rol de la tradición, a veces nos asusta esa palabra. La tradición es el depósito de la fe, que ha sido custodiada y que en el fondo la palabra tradición significa entrega. Y es una fe que se da. Justamente la autoridad de Cristo no es una autoridad que yo me la invento y que me la encuentro cuando cierro los ojos, no, porque me puedo engañar también. Es como una vez cuando yo estaba confesando en el sur, allá en San Pedro de la Paz, y de repente en el confesionario se mete un evangélico que quería pelear conmigo. Y entonces ya lo escuché un rato y toda la cosa, y yo le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Quién te dice que la Biblia es palabra de Dios? No, es que el Señor es la cuestión. Mira, yo puedo agarrar el código Da Vinci y te puedo asegurar con la misma pasión con la que tú me estás diciendo de que esto es palabra de Dios, porque para mí es palabra de Dios. No, es que no es así, porque la cosa y todo. Y yo le dije, ¿tú sabes quién me dice a mí que esto que está aquí es palabra de Dios? No, ¿quién? La iglesia. Obvio. El depósito de la fe que por miles de años hemos mantenido, eso es lo que me dice que esta es palabra de Dios, y sobre todo porque este es el fruto de la predicación de los apóstoles en la iglesia, y después esa iglesia, la segunda generación pone por escrito eso, y es la iglesia que dice, esta es la palabra de Dios, estos 73 libros son la palabra de Dios, y no el Evangelio de Judas o el Código Da Vinci, todo eso. Entonces, lamentablemente, hermano, le dije, tú también crees en la tradición de la iglesia, porque estás con un libro que no te cayó del cielo, sino que por mediación humana tú tienes esto, y por mediación humana tú sabes que esta es palabra de Dios. Chúpate esa. No volvió nunca más a hablar conmigo. Claro. Y más encima le dije, tu Biblia está cortada, está recortada, porque tu Biblia, la Biblia evangélica, tiene 66 libros, porque Lutero en el siglo XVI la cortó, siendo que en el Nuevo Testamento hay muchas referencias a libros que tu Biblia no tiene, los deuterocanónicos. Entonces, ¿cómo puedes entender bien el Evangelio si hay menciones a esos libros del Antiguo Testamento escritos en griego que tú ni siquiera conoces? No tienes la palabra de Dios entera, lo siento mucho. Pero la Biblia del primer milenio cristiano tenía esos libros que tú no usas, los deuterocanónicos. ¿Cómo puedes entender el depósito de la fe? ¿Cómo puedes entender a los padres de la iglesia si no tienes esos libros? ¿Cómo puedes entender realmente tu fe? Y se quedó más todavía así. Yo le dije, a mí todavía ningún evangélico me ha explicado bien por qué Lutero recortó la Biblia. Le dio miedo al pobre hombre cuando le dije eso. Y después, ya. Bien, vamos entonces ahora ya al final a la luz de esta búsqueda que Agustín realiza, que no sé cómo llegamos a hablar más de los evangélicos. Que ustedes me hacen hablar y yo me doy bien callado alguna vez, bien. Que, a ver, Agustín, a la luz de la fe cristiana, a partir de estas preguntas que aparecen en el espíritu humano, descubre primero esta justa distancia entre el hombre y Dios. Esto es tan simple como lo que yo les decía, de que Dios es ese tú, que es totalmente trascendente, de otra naturaleza completamente distinta, la naturaleza divina, frente a mi naturaleza humana, que es de carne y que es un espíritu, que está en este cuerpo y que es una realidad compleja. Nosotros, a diferencia, fíjense, de lo que dice el platonismo, que el dualismo, ¿no? Y que a veces inclusive en la historia de la espiritualidad cristiana hemos cometido el error de decir, no, es que tenemos que preocuparnos del alma, ¿cierto? Y este cuerpo no sirve para nada, no, eso no, para nada, el cuerpo no. Pues a San Agustín dice, el cuerpo sí. Y esto lo dijo después de la conversión, el cuerpo sí. Bueno, antes de la conversión más todavía, pero... el cuerpo sí, o sea, ¿por qué?
Porque Agustín, al contrario de los platónicos, y aquí se diferencia de los platónicos, que son profundamente dualistas, y cuando son dualistas ponen el alma primero y el cuerpo después, dice no, el ser humano está compuesto de cuerpo y alma, somos un compuesto. ¿De qué a lo mejor valdría la pena volver antes? En el libro sobre la dimensión del alma, que es una de las primeras obras filosóficas de Agustín, él dice, ¿cómo definir el alma? El alma, dice, es una sustancia dotada de razón destinada a regir el cuerpo. Substantia quaedam, rationis particeps, reggendo corpori accommodata. Sustancia dotada de razón, destinada a regir el cuerpo. ¿Qué es, por lo tanto, el ser humano compuesto de cuerpo y alma? Tiene un cuerpo, una dimensión terrena, mundana, y por esto mismo, para San Agustín, el cuerpo está unido a otro tema muy importante, el vivir con los demás, el amar a los demás, porque con este cuerpo yo soy capaz de actuar, obrar, dar cariño, vivir con otros. Esta dimensión corpórea nos permite precisamente ser con los demás. Pero este cuerpo, dice San Agustín, está gobernado, la función del alma en este compuesto de cuerpo y alma, es ser gobernada por el alma. Y así, el alma, que es la que está buscando y que está abierta hacia Dios, sea capaz de iluminar la dimensión corporal, ¿cierto? Y la gobierne de acuerdo al propósito final, al propósito último para lo cual está llamada. El drama del pecado, ¿cuándo se realiza? Fíjense que ni siquiera San Agustín habla tanto del cuerpo, porque el pecado no tiene mucho que ver con el cuerpo. A través del cuerpo yo peco, pero en el fondo el pecado es una enfermedad del alma. No es una enfermedad del cuerpo. Un resfrío es una enfermedad del cuerpo, como el que tengo yo ahora, y por eso estoy hablándoles así. El COVID es una enfermedad del cuerpo, pero el pecado es una enfermedad del alma. Y que a través del cuerpo, ¿cierto? Porque el alma gobierna el cuerpo, yo peco muchas veces, pero no siempre yo peco con el cuerpo. Puedo tener un pensamiento pecaminoso y no estoy pecando con el cuerpo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Por lo tanto, para San Agustín, él supera esa dimensión platónica de que el alma aquí y el cuerpo acá, y si no está el cuerpo no pasa. No es así. ¿Qué más? La dimensión corporal hablaba de este tema de la dimensión social y mundana, que también los neoplatónicos niegan, porque todo lo que son los platónicos y los neoplatónicos, el cuerpo es como una tragedia que vive el alma, y que en el fondo el cuerpo es la prisión del alma. Para San Agustín no hay nada de eso, ¿cierto? Sino que para San Agustín la prisión va por otro lado. Yo estoy en mi condición de exiliado en esta tierra y soy peregrino y voy caminando hacia la ciudad de Dios. Y voy caminando con mi vida, con mi ser y todo, ¿no? Y a diferencia del neoplatonismo, que piensa al ser humano como un ser racional que piensa, San Agustín dice no, el ser humano ¿qué es? Es un animal capaz de razonar, querer, amar y desear. Y sobre todo, esto a ustedes les puede parecer de perogrullo, pero es sumamente revolucionario en la filosofía occidental, porque ¿de dónde saca Agustín esta posibilidad de insertar en la filosofía el tema del cuerpo? Y vemos que el cuerpo lo trata bien, el cuerpo es partícipe y forma parte de la dimensión humana con una dignidad muy grande, y también otra dimensión, el corazón. Porque eleva el rango de la emoción humana, de la pasión humana, del deseo humano a un nivel filosófico. ¿De dónde saca San Agustín esto? Lo saca de la Biblia. Si leemos bien la Biblia, y por eso he estado apuntando tanto a este tema de que en la Biblia no hay dualismo, si la leemos bien, no existe ese dualismo que después ciertas espiritualidades o ciertas filosofías dualistas se metieron en el cristianismo, ¿no? Si nos vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que el cuerpo tiene una dignidad profunda. O sea, ya San Pablo dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. No dice eso del alma, dice eso del cuerpo.
Y que el origen, inclusive, fíjense, el profeta Jeremías dice que el origen del pecado no está en el cuerpo, está en el corazón del hombre. Nada más perverso que el corazón, dice el profeta Jeremías. Ajá, ahí es donde se cuecen todos los pecados y todo eso. La dimensión corpórea es una dimensión querida por Dios, modelada por Dios, amada por Dios y que forma parte de lo que significa ser humano. De hecho, si quieren, si les interesa este tema del corazón, les voy a citar otro libro que aquí lo traje, que es un libro escrito por un filósofo, Dietrich von Hildebrand, que se llama El corazón. Un análisis de la afectividad humana y divina, donde él evidencia justamente cómo el corazón quedó como en la trastienda, en la periferia de la filosofía de Occidente. Dice, todo por culpa de Aristóteles, que las emociones humanas las dejó en un rango casi animalístico, casi como fuera del contexto de la razón. Y dice, San Agustín fue el pensador que rescata el corazón y lo coloca dentro del entramado filosófico, pero después de San Agustín el corazón vuelve a esconderse. A lo mejor los mejores herederos de San Agustín fueron los pensadores franciscanos, sobre todo San Buenaventura, que tiene unos escritos maravillosos sobre la humildad de Cristo, también sobre los sentimientos y todo, y que parte de la filosofía agustiniana, San Buenaventura. Pero inclusive en la filosofía moderna y contemporánea aún no se le otorga un lugar de primera categoría al tema del corazón, y dice aquí Dietrich von Hildebrand que aún la filosofía occidental y sobre todo la filosofía de talante cristiano le debe mucho a San Agustín, le debe porque realmente Agustín lo colocó de relieve, pero sobre todo le debe porque todavía no sabe qué hacer con el corazón. Es muy interesante este libro justamente porque, por ejemplo, algunos temas interesantes, el papel del corazón en el ser humano, la afectividad no espiritual y la afectividad espiritual, la afectividad tierna, y aquí cita a San Agustín, a la Biblia, estudia la hipertrofia del corazón, la atrofia afectiva, la falta de corazón, el corazón tiránico, el corazón como el yo real. Esto parecen nombres de teleseries, ¿no? Y luego a partir de esto habla, ya esto no tiene nada que ver con San Agustín, pero es interesante, sobre la filosofía, este es un filósofo, la filosofía del corazón de Jesús, la afectividad del Dios hombre, el misterio del Sagrado Corazón. Y luego, a partir de esto, la transformación del corazón humano, el corazón del verdadero cristiano y cómo amar en Dios. Y ahí nuevamente retoma San Agustín, porque San Agustín es un maestro de cómo amar en Dios. Este libro, quieran leerlo por favor, que es una maravilla. Y es muy fácil de leer. Bien. Todavía nos quedan 5 minutillos, alguna pregunta, a lo mejor, alguna cosa. Todavía quería, esto no lo vamos a terminar con un broche de oro para que podamos finalizar acá. Por lo tanto, vamos a terminar con este tema. Esta cosa. Justamente para hacernos cargo de todo lo que hemos dicho. El hombre primero es un buscador innato de felicidad y de verdad, de que Dios aparece como una posibilidad para poder encontrarse con Él y que encontrarlo es la felicidad misma, dice San Agustín, de que es necesario reconocer los lugares y las mediaciones, dice San Agustín, de dónde encontrarlo para poder verlo. Agustín lo encuentra sobre todo en su palabra, en los sacramentos, en la gran comunidad del pueblo de Dios que es la Iglesia, pero también en todos los hermanos, toda la vida donde Dios también me está hablando, sin importar desde dónde me hable, sino que hay que tener los oídos atentos para poder escucharlo. Y sobre todo cuando te encuentras con Dios, esa pregunta sobre el misterio de quién soy yo se ilumina de una manera impresionante, porque ahí es donde yo descubro de que el Señor me hizo para sí, y mi corazón ha estado inquieto toda la vida hasta encontrarlo, hasta descansar en Él. De hecho, aquí podríamos preguntarnos, ¿qué quiso decir San Agustín de que el Señor nos hizo para sí?
¿Es que acaso Dios necesita tener criaturas que lo estemos amando, que lo estemos adorando? ¿Por qué Dios quiso crear una criatura para sí? ¿Es que acaso es un Dios egoísta a lo mejor? Y no. Yo creo que hay una salida mucho más serena para poder contestar esta pregunta, que es como cuando tenemos hijos. Bueno, yo no tengo hijos, ¿no? Y yo sé que ustedes esperan que yo no tenga hijos, ¿no? Pero por ejemplo, todos ustedes que son papás, mamás de familia, el hijo, ¿cierto? O sea, yo no sé por qué soy hijo también. No es un ser del cual nosotros esperamos como esclavizarlo y que esperamos que nos esté diciendo todo el tiempo te quiero, te quiero, te quiero. Para nosotros es más importante estarle diciendo yo te quiero, yo te amo y procuro tu bien, daría mi vida por ti, eso es. Entonces, a partir de esa dinámica de padre e hijo, que a mí me pasa un poco con mis sobrinos, por ejemplo, tengo un sobrino que quiero mucho, que ahora el sábado pasado hizo su primera comunión y yo lo adoro, o sea, y de alguna manera, si no soy papá de carne, digamos, porque no tengo hijos, y como les digo, no los voy a tener, de alguna manera uno también en los sobrinos y todos esos vínculos familiares también va viviendo un poco esa dimensión, un poco de tío, un poco de estar pendiente de ellos ahí, de una manera más como papá, de alguna manera. Y claramente nosotros somos así. Ese es el sentido de cómo nosotros miramos a Dios. Nos hizo para sí, pero Dios como Padre procura el bien nuestro. No quiere que lo amemos desde una esclavitud del corazón, sino desde una libertad absoluta. Ese es el sentido de cuando Dios nos crea para sí, pero nosotros, que somos criaturas, y hasta aquí nomás llega la analogía del papá y del hijo, como nosotros le debemos todo a Él, nosotros sí en realidad, nuestro corazón va a estar siempre inquieto hasta que descanse en Él. Por lo tanto, esta inquietud, que solamente es posible en el hombre, nos hace, dice San Agustín, capaces de Dios. El ser humano es el único ser en la creación sobre esta tierra que es capaz de Dios, o sea, capaz de amarlo, capaz de buscarlo, capaz de, por ser imágenes de Dios, justamente aquí volvemos al título de nuestro tema, el hombre por ser imagen de Dios está destinado a encontrarse con Él, está destinado y está en su ADN más profundo, destinado a hacer un camino para buscarlo, para encontrarlo, y solo en Él vamos a encontrar las respuestas más profundas. Por eso para San Agustín, para mí lo bueno es estar junto a Dios, en el Señor Dios he puesto mi esperanza. Dice en el De Trinitate, la segunda cita, si el alma ha sido creada a imagen de Dios en cuanto puede usar de su razón e inteligencia para conocer y contemplar a Dios, es evidente que desde el momento que a existir empezó esta excelsa y maravillosa naturaleza, el alma, ya esté tan envejecida que apenas sea imagen, aunque se encuentre llena de tinieblas y desfigurada, o nítida y bella, jamás dejará de existir. O sea, es imagen de Dios siempre, aunque esté obnubilada por el pecado, aunque esté obnubilada por una serie de realidades, siempre es imagen de Dios. Es como, no sé si ustedes se leyeron el libro El regreso del hijo pródigo de Henry Nowen, la meditación sobre el cuadro de Rembrandt, ¿no? El regreso del hijo pródigo. Ahí Henry Nowen habla del anillo en el dedo, ¿no? Pónganle, en la parábola aparece el detalle, pónganle el anillo en el dedo. ¿Qué significa el anillo? El anillo, siempre para nosotros el anillo es importante como las joyas de la familia, ¿no? No perdió la dignidad de hijo a pesar de haber estado quizás por donde, en la tierra de la perdición, como dice San Agustín en las confesiones, en la tierra de la desemejanza. Y aquí tenemos otro detalle también importante que no lo cito acá. Cuando Agustín dice, cuando yo estaba lejos de ti, estaba en la región de la desemejanza tuya. O sea, la imagen la mantuve,
pero perdí mi semejanza. Este es un tema común a todos los padres de la iglesia cuando explican el pecado. El hombre, por ser ser humano, siempre es imagen de Dios, y ese es su valor sagrado. Pero la semejanza la va ganando, la va perdiendo con la gracia o con el pecado. Por lo tanto, la conversión en el fondo significa de mantenernos en la semejanza de Dios. Cuando nos alejamos de Él, perdemos nuestra semejanza. Bien, y ahora sí que terminamos. Esto hace al ser humano un ser indigente de Dios. El hecho de ser imagen de Dios, que busca la razón de su existir en Él, en esta dinámica de camino, donde busca conocerlo constantemente y conocerse a sí mismo, se da cuenta de que Dios es su patria, de que Dios es su meta, de que Dios es su descanso, de que Dios es su tesoro, de que Dios es su riqueza, de que Dios es su todo. Y que, en palabras de Santa Teresa más adelante, solo Dios basta. Y esto durante el camino nos hace ser indigentes de Dios. En el libro 10 de las Confesiones, después que Agustín dice, tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva, que es una cita que la conocemos muy bien, ¿cierto? Él dice, cuando yo me adhiera definitivamente a ti, se acabarán para mí mis trabajos y mis miserias, y toda mi vida llena de ti será algo vivo. Pero cuando uno va al latín, te das cuenta de que aquí las lenguas modernas muchas veces no tienen palabras para expresar lo que dice el latín, aquí en este sentido San Agustín, porque cuando San Agustín dice, en la versión castellana de las Confesiones dice, cuando yo me adhiera a ti. Si vamos al latín, Agustín no dice cuando yo me adhiera. Adherirse, por ejemplo, aquí yo voy a pegar un adhesivo, ¿no? Por fuera. Agustín dice en latín, cum inésero, o sea, no es adherirse por fuera, sino que es adherir por dentro. ¿Qué palabra hay en español para decir eso en portugués? No hay. Entonces, ¿cuál es el deseo de Agustín? No es pegarse a Dios por fuera, sino que es entrar. De hecho, lo mismo, por ejemplo, una sola alma y un solo corazón, orientados hacia Dios. Agustín dice, in Deum, que en latín es hacia dentro de Dios. O sea, ¿se dan cuenta de que eso es sumamente radical? No es al lado de Dios, no es aquí encima de Dios, no. Es dentro de Dios, hacia el interior de. Ese in Deum, esa preposición in, con el acusativo, indica yo me estoy moviendo a un lugar hacia el cual yo voy a entrar y me voy a quedar dentro. Eso es el sentido. Y lo mismo dice San Agustín en las Confesiones en el libro 10. Cuando yo llegue y me pegue a ti por dentro, en ese momento se van a acabar mis miserias y mis tristezas. Y toda mi vida, toda llena de ti, será algo vivo. Y mientras tanto, yo soy un peso para mí mismo, dice. Esa es la realidad de nuestra vida. Y en ese sentido, fíjense, la antropología agustiniana, y con esta hora por fin voy a terminar y ya no les prometo que voy a... ahora sí que esta es la última. Es como el borracho que está en la cantina, ¿no? Ahora sí que esta es la última. La inquietud, el corazón inquieto, el hombre, se grafica en dos circunstancias. ¿En qué sentido el hombre tiene un corazón inquieto y a partir de eso orienta su búsqueda hacia Dios? Para alcanzar todo lo que hemos dicho. Primero que todo, no es una inquietud psicológica. No es que yo me siento inquieto. No. Porque a veces sin saberlo, sin quererlo, mi vida se mueve en una inquietud del ser, es un modo de ser. O sea, es algo que tiene que ver con lo ontológico, no con lo psicológico. Es algo mucho más profundo de que si hoy día me levanté con el pie izquierdo o no, que eso es el ámbito de la psicología, o de las experiencias traumáticas o hermosas que he tenido en la vida. No, eso no tiene nada que ver.
es algo que tiene que ver con la existencia de mi propio ser. El ser humano está llamado, tiene un corazón que fue modelado así, que solamente se llena con Dios. Por dos motivos esta inquietud aflora en la cotidianidad de la vida. Hay una inquietud negativa, que es la inquietud después del pecado, cuando yo siento una cierta angustia y quiero volver hacia Dios. ¿Cuántos empleados de mi Padre tienen comida en abundancia mientras yo me estoy aquí muriendo de hambre? Me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Esa es la inquietud que se transforma en angustia, porque está producida por el rompimiento y el deseo de volver hacia Dios, que es como la inquietud o la angustia de alguna manera que se genera cuando yo le pido de corazón perdón a Dios, como el publicano del Evangelio del domingo pasado: Señor, ten piedad de mí porque soy un pecador. Pero está la otra inquietud, la inquietud positiva, la inquietud amorosa, la inquietud que nace de la gracia, el deseo de abandonarme en Dios, el deseo de decir: Señor, yo te amo, en tus manos encomiendo mi espíritu, toda mi vida está en tus manos, Señor, yo quiero entregarme a ti con todo mi ser, y yo te busco, yo te sigo, etcétera, etcétera, como el salmo que recitábamos esta mañana: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma tiene sed de ti, en pos de ti mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Esa es la inquietud agustiniana. Y por lo tanto, ¿cuáles son estas coordenadas finales que tenemos que tener en cuenta para después expresarlas en lo que van a ver en las siguientes temáticas? Ahora aparece la campana. Estamos terminando. Sí. No. El ser humano es un ser que primero parte de la búsqueda del deseo por la verdad y la felicidad. En esa búsqueda profunda del espíritu humano se encuentra con Dios. Basa su conocimiento en dos motivos: el conocimiento de Dios y del conocimiento del alma. Para poder alcanzar ese conocimiento, si es un conocimiento auténtico, se basa en la autoridad y en la razón, la autoridad sobre todo de Cristo, que es la verdad, y a partir de eso descubre que su corazón está llamado solamente a llenarse de Dios. Y como ustedes ven, el poder llenarse de Dios, el poder tener ese corazón que solo quiere descansar en Dios, sigue siendo un camino que solamente va a encontrar final. ¿Dónde? ¿Cuándo? En la vida eterna. Ahí está el descanso. Al final de las confesiones dice: Señor, danos la paz del descanso, la paz del sábado que no tiene fin. Ahí es donde tenemos que tender, hermanos. Por lo tanto, ese es el sentido, las coordenadas de la antropología agustiniana en cuanto a imágenes de Dios y en cuanto a seres inquietos que lo buscan a Él. Muchas gracias. Espero que no haya sido tan largo.